año más y más personas se unen a esta gran familia, los adventistas del séptimo día. Hermana, bienvenida. El gozo de la unidad entre hermanos se celebra sábado a sábado. Y el mensaje de Dios es predicado sin... ¡Ay, hombre! Y aquí vamos de nuevo. Estas líneas están demasiado simples. No se están haciendo las cosas bien. ¡Guionista! Señorita, usted va a decir lo siguiente. Cada año más y más personas perdidas se suman al pueblo escogido, los adventistas del séptimo día. Y usted en su caso, sus líneas van a quedar así. El gozo de la unidad entre hermanos se celebra sábado a sábado, el día verdadero de adoración. Pastor, sus líneas van a cambiar un poco. El mensaje del tiempo del fin, a nosotros revelado, es predicado sin descanso. ¿Está bien? ¿No crees que es mejor darle un poco más de calidez a la escena? Hermanos apoyándose entre sí, consolándose por los problemas. Amigo, recuerda que el objetivo principal es resaltar las características que hacen única a nuestra iglesia. Además, el director me dejó a cargo. No lo conozco, pero sé que va a llegar muy pronto. Y además, sé que pensaría igual que yo. Reanudemos la escena, por favor. Una iglesia escogida, toma 18 y... ¡acción! Cada año más y más personas perdidas se unen a este pueblo escogido, la Iglesia Adventista del séptimo día. El gozo de la unidad entre hermanos se celebra sábado a sábado, el verdadero día de adoración. Y el mensaje del tiempo del fin a nosotros revelado es predicado sin descanso. La Iglesia Adventista del Séptimo Día mantiene diversas actividades a los jóvenes todo el año. El Club de Conquistadores te va a encantar. Y si lees la Biblia y oras, todo saldrá muy bien. Ven y forma parte de esta gran familia. Somos una iglesia feliz. Somos tu mejor opción. ¡Corte! ¡Corte! Pónganle atención a lo que están diciendo. Que la gente se los crea, ¿sí? Fernanda, deja ese teléfono y presta atención, por favor. Ay, esto es tan poco real. Ush. Escucha, hay algo que no cuadra en esta escena. ¿Qué tal si mostramos las luchas reales de los jóvenes y cómo las vencen? ¿Qué opinas? Mira, la verdad es que eso todo lo esconden y no queremos ahuyentar a la gente, así que por favor, vete a tu lugar. Vamos a cambiar un poco las líneas, joven 1. Añade la palabra entretenidas por actividades, ¿ok? Joven 2 va a decir, el Club de Conquistadores te va a encantar y te mantendrá lejos de las tentaciones. Escena 2, una iglesia organizada, toma 19 y... ¡acción! La Iglesia Adventista del Séptimo Día mantiene a los jóvenes en diversas actividades entretenidas todo el año, ¿cierto? El Club de Conquistadores te va a encantar y te mantendrá totalmente alejado de las tentaciones. ¡Corte! ¡Alto! ¡Paren ya! Esto no está nada bien. Mira, no sé quién te crees. Sé que eres nuevo y no tengo ni la más mínima idea de cómo te llamas. Mira, mira. Un gusto, soy Jesús. Señor, yo... Tranquilo, hijo, no te preocupes. ¿Tienen alguna idea ustedes de cuánto los amo? Escuchen atentamente lo que les quiero decir. No más fingir. No más alardear de lo que saben y de lo que tienen. Esta no es la iglesia que yo quiero. No hables más de mí porque otros te contaron o porque lo leíste en una matutina. Toma todo lo que eres y acércate de verdad a mí. Yo quiero ser tu verdadero amigo, que puedas confiar en mí. Quiero ser el director que dirija tu vida. Deja este escenario y sal al mundo a reflejar nuestra experiencia juntos. Ve e involúcrate en la misión.
Bienvenidos, semana de discipulado y retención. Esta programación ha sido preparada con mucho cariño para ustedes y lo hacemos desde la Asociación Noroccidental para toda la Unión Hondureña y más allá de nuestras fronteras. Quiero compartir con ustedes lo que hemos venido haciendo todas estas noches. El invitado de honor siempre será nuestro Dios. Le invito amablemente a que me acompañe en oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, agradecemos hoy nuevamente el privilegio que nos da de poder transmitir esta programación especial, de escuchar su palabra, de atesorar cada letra de cada canto y que podamos cada día hacer de nuestro Dios, de Cristo Jesús, el modelo de discipulado. Oramos hoy para que usted sea propicio y esté como invitado nuestro. Le pedimos este inmenso favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora entonaremos 2 cantos especiales de nuestro himnario. Y esos cantos son el himno A Jesús entrega todo y contemplé la gloria de eterna. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo los llama. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él lo prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Contemplé la gloria del regreso de mi Salvador.
se rendirá. Ha juzgado a los mortales su divino tribunal. Respondamos prestamente al Señor que nos dará victoria eterna. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo, ven Jesús. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es la hora de escuchar una música especial que, como lo hemos venido diciendo, debe acercar nuestros corazones a Dios. Inmediatamente escucharemos la cápsula de discipulado, material preparado para cada padre, para cada tutor, para cada abuelo, para que nuestros niños también puedan ser discípulos de Cristo Jesús.
Una vez más, bienvenidos a su espacio Discipulando Nuestros Niños. Y hoy vamos a hablar de cómo podemos nosotros discipular a los niños de 4 a 7 años. En estas edades ellos ya son más independientes y sus necesidades espirituales han ido reforzándose con el paso de los años. Orando antes de comer y agradecer por los alimentos, orando antes de ir a dormir y pedir a Dios su cuidado durante nuestro descanso y también durante el culto familiar. Los niños de 4 a 7 años ya comprenden muchas cosas y su lenguaje ya está bastante desarrollado y definido. Incluso ya a los 4 años muchos de ellos ya están en la escuela. Por lo tanto, ya tienen una experiencia un poco más madura acerca de las cosas que les rodean y cómo ellos pueden ir profundizando su fe. Pues esa es la pregunta. Ellos deben saber que Dios es omnisapiente, amoroso y protector. Esa es una de sus necesidades espirituales más incesantes en este momento. También necesitan conocer del perdón por los errores. Ya empiezan ellos a pedir perdón al Señor por las faltas cometidas. También necesitan sentir seguridad de que Dios les acepta esa súplica de perdón y arrepentimiento. Y la experiencia en la oración ya empieza a tener respuestas. Ellos ya pueden pedir y ellos saben que hay un Dios que va a responder de acuerdo a su voluntad. ¿Qué cosas podemos introducir en este momento? De acuerdo al estilo del niño y su manera de aprender. Tenemos varios tipos y estilos de aprendizajes. Entre ellos vamos a tener al niño que es innovador. El niño que es innovador tiene una alta capacidad de imaginación. Sin embargo, a esta edad todavía ellos no comprenden muy bien la tercera persona de la Trinidad, pues es algo que ellos van aprendiendo un poquito más allá de la edad, pero ya se les puede hablar del Espíritu Santo y la función que tiene en nuestras vidas. El niño que es innovador también le interesan las personas y ellos quieren saber más y más. Entonces podemos introducir las historias un poquito más largas que la Biblia presenta. También tenemos en los niños que son analíticos, todo analizan. A través de las imágenes ellos pueden ver más allá de lo que muchas veces nosotros como adultos miramos. Son pensadores, les gusta el orden y también tienen habilidades para definir ya algunos problemas. Algunos de ellos son muy organizados a la hora de que se les enseña la historia, pues esa es la manera en que ellos aprenden. También tenemos el siguiente estilo y es el estilo del sentido común. Estos niños tienen una habilidad muy sorprendente de resolver problemas, aplican ideas a las situaciones nuevas que se les presentan y también aprenden por experiencia directa. Todo lo que ellos viven lo van aprendiendo de manera directa y lo van guardando en su memoria. También tenemos el niño que es dinámico, le gusta preguntar, le gusta saber qué pasaría si, y muchos de ellos ya empiezan a preguntarse cómo nació Jesús. ¿Quién era el padre de Jesús realmente? Y todas estas preguntas ya empiezan a ser una parte importante de la inquietud espiritual de ellos. ¿Qué debemos hacer? Y saber cuál es el estilo de aprendizaje que tiene su hijo, que tiene ese niño, usted como maestra, y poder profundizar su fe en esa necesidad de su manera de aprender. Nunca debemos pensar que las preguntas que ellos hacen no tienen importancia. Denle la debida importancia a ese niño que está con esas inquietudes de conocer más de Jesús y de Dios. Y si no tiene la respuesta inmediata, entonces prométale que se la va a investigar para darle una respuesta. Discipular a los niños de 4 a 7 años es una base que se está construyendo para que él más adelante pueda tomar decisiones. Vamos a ver más adelante en qué momento ellos empiezan a decidir comprometerse con Jesús. Que Dios les bendiga y espero que haya sido de bendición la cápsula del día de hoy. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias te damos por este día. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Samuel escucha a Dios. El pequeño Samuel vive en el templo de Dios. ¿Dónde está Samuel? ¿Dónde está Samuel? Aquí está Samuel. Mira el pequeño Samuel. ¿Dónde está Samuel?
Aquí está, Él vive allí en el templo. Y ahora escucharemos el canto tema, Haz de mí un discípulo. Esto es el propósito de esta semana, que cada uno de nosotros pueda orar al cielo y hacer de Cristo el modelo de discipulado. Y luego escucharemos el tema en labios del pastor Walter Sigüenza. El título del tema de esta noche es Discipulado y grupos base. Dejamos las tinieblas de este mundo por la esperanza dulce de tu amor. Oímos tu llamado y respondimos, seremos siervos fieles del Señor. Sabemos del sublime compromiso de ser embajadores de Jesús. Queremos predicar y a Cristo imitar, decirle al mundo que pronto vendrás. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad. Bendice hoy a mi grupo pequeño, allí muchos conocen a Jesús. Tu pueblo está despierto y cuando vuelvas, millones viviremos con tu luz. Sabemos del sublime compromiso de ser embajadores de Jesús. Queremos predicar y a Cristo imitar, decirle al mundo que pronto vendrás. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad, mi Jesús. Mis amigos queridos, es una alegría, es un gran entusiasmo poder saludarles esta noche. ¡Qué felicidad! Que nos escuchen allá en Roatán, the Islands of Honduras. Thank you very much. Estamos contentos, felices en La Ceiba, en Tocoa, todos esos lugares maravillosos, Trujillo. También nos están viendo allá en la capital de la República, nuestras dos grandes asociaciones con esos lugares tan maravillosos que yo mismo conozco, y en nuestra asociación noroccidental. Saludos, mis hermanos queridos. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, esta semana fascinante, esta semana del discipulado, y estamos encantados, estamos felices al saber de que este tema encaja muy bien esta semana. Y vamos a iniciar, mis hermanos queridos, recordando que Jesús le dio una orden a sus seguidores. Jesús le dijo a sus seguidores: vayan y hagan discípulos. En Mateo 28:19, salgan,
vayan, hagan discípulos, prediquen el evangelio, háganlo con entusiasmo, háganlo con emoción, hagan discípulos. Y qué lindo, mis hermanos queridos, esta noche saber que los discípulos hicieron caso. Todo cambia cuando nosotros hacemos caso. Todo es diferente cuando el pueblo de Dios hace caso. Los discípulos hicieron caso. Los discípulos salieron, predicaron el evangelio por las calles, por todos los lugares. Predicaron el evangelio con entusiasmo y con emoción. Pero saben, mis queridos, hicieron discípulos. Y como resultado de todo eso, mis hermanos, 3,000 personas se bautizaron en un solo día. 3,000 personas, gran cantidad, gran multitud de personas en un solo día. 3,000 fueron bautizados, lo dice la palabra del Señor. Pero mis hermanos queridos, sucedió algo especial. Ese día, cuando se bautizaron las 3,000 personas, ninguno de los discípulos dijo, ¿cómo haremos discípulos? Ninguno de ellos lo dijo, ¿cómo haremos discípulos? Nadie hizo esa pregunta. Y otra pregunta que nadie hizo fue, ¿dónde los vamos a ubicar? Esa gran cantidad, esa multitud, ¿dónde los vamos a ubicar? ¿A dónde van a caber? Y la tercera pregunta que no se hizo ese día, en la emoción, en el entusiasmo, en ver las almas bajar a las aguas bautismales, hubo una tercera pregunta que no se hizo. ¿Cómo los atenderemos? ¿Cómo vamos a hacer para atender a esas 3,000 personas? Repito, las 3 preguntas que no se hicieron. ¿Cómo haremos discípulos? Número 2, ¿dónde los ubicamos? Y número 3, ¿cómo los vamos a atender? ¿Sabe usted por qué no se hicieron esas preguntas? Mis hermanos queridos, esta noche, mis hermanos queridos, esta noche, la respuesta es, esas 3 preguntas nunca se hicieron porque ellos ya tenían la respuesta. Grupos base. En los grupos base, cuando la iglesia tiene grupos base, se puede bautizar la cantidad que sea. Y los hermanos, las iglesias, sabrán qué hacer con ellos. La iglesia sabrá dónde ubicarlos. La iglesia sabrá cómo atenderlos. Por eso los discípulos no hicieron esas 3 preguntas, porque estaban en el contexto de reunirse en las casas. He estado leyendo acerca de grupos base en la historia de la humanidad, porque usted sabe que a mí me fascina, porque usted sabe que a mí me encanta, porque usted sabe que es mi emoción, los grupos base. Y he estudiado, algunos teólogos dicen que se cree que en el tiempo de Jesús habían más de 100 grupos base reuniéndose en las casas, grupos pequeños. Se reunían en las casas porque Jesús quiso ganar primero las familias antes de ganar la ciudad. Pero mis hermanos queridos, en esta semana del discipulado, la mejor manera de discipular se llama grupos base. Ahora, mis hermanos, los grupos base eran la plataforma especial de la evangelización y el discipulado. Los discípulos lo sabían, pues en ellos, en los grupos bases, en los grupos pequeños en la casa, mis hermanos queridos, se dan las 2 marcas del discipulado. ¿Sabe usted cuáles son las 2 marcas del discipulado? Esas 2 marcas del discipulado se dan en los grupos base. Esas 2 marcas, mis hermanos queridos. Número 1, la comunión.
Número 2, la misión. ¿Sabía usted que se da en los grupos base? Son las dos marcas del discipulado. Esas dos marcas, comunión, misión, se dan perfectamente en los grupos base. Y mis queridos, el ministerio de los grupos base no es un programa más de la iglesia o un departamento especial. Mis queridos, usted debe de saberlo. Es la base de la iglesia que corre a través de las venas como la sangre que da vida a la predicación poderosa del evangelio. Y por eso la sierva del Señor tenía razón. Elena G. de White tenía razón. En el deseado de todas las gentes, en la página 766. También puede encontrarlo en el Evangelismo, página 15. El Evangelio no ha de ser presentado como una teoría sin vida, sino como una fuerza viva para cambiar la vida. Dios desea que los que reciben su gracia sean testigos de su poder. Eso es lo que el Señor desea, que los que reciben su gracia en las casas, en los grupos base, sean testigos de su poder. Porque el poder está en las casas. Alguien dijo, pastor, la iglesia adventista, no hay milagros en la iglesia adventista. No se escucha de milagros en la iglesia adventista. Pero yo les voy a decir, usted no escucha de milagros porque quizás no pertenece a un grupo base. Porque los milagros se dan en las casas. En las casas es donde hay necesidad. En las casas donde hay sacrificios, donde se hace todo, donde están las necesidades en las casas, y ahí ocurren los milagros. Mis hermanos queridos, los grupos en las casas es la base de la iglesia que corre a través de las venas como la sangre que da vida a la predicación. Por eso nuestros púlpitos necesitan más poder. Por eso nuestras iglesias, nuestros laicos necesitan poder en la predicación del evangelio. ¿Y cómo podemos tener ese poder? En los grupos base, mis hermanos. Ahí es donde se recibe todo ese poder. Ahora, mis hermanos queridos, necesitamos volver al estilo de vida del Nuevo Testamento. Una iglesia en las casas, en pequeños grupos, era el ideal de Jesús. La iglesia adventista del séptimo día, usted y yo, adventistas del séptimo día, esta iglesia no es meramente una estructura. No solamente somos una estructura, somos una iglesia profética con una misión clara que cumplir. Todas las profecías señalan, y usted lo sabe, todas las profecías señalan hacia un final glorioso para la iglesia, con hechos y hazañas que van a asombrar el mundo. Pero antes de todo eso, antes de que se cumplan todas esas profecías finales, la iglesia debe de estar organizada en grupos base. Con esta situación, con esta crisis mundial, mis hermanos queridos, la gente corre por todas partes. Y algunos estudiando profecías. Y pastor, estamos en los últimos días. Las profecías se están cumpliendo. Pero yo quiero decirles que antes que eso suceda, la iglesia debe de prepararse. Pero la iglesia debe de estar preparada en grupos base. Mis hermanos queridos, las iglesias, usted lo sabe, las iglesias que no han tenido problemas ahorita son las que estaban estructuradas en grupos base. Y mis hermanos, en esta noche yo no puedo olvidar un teólogo llamado Wolfgang Simpson, un teólogo alemán nacido en 1959, casi 11 años mayor que mí. Él escribió un libro que se llama Casas que transforman el mundo. Casas que transforman el mundo.
Y mis hermanos queridos, Él nos ayuda a entender que si queremos ser y ver cosas grandes, primero necesitamos empezar por lo pequeño. El alemán tiene razón, el teólogo tiene razón. Si queremos ver cosas grandes, tenemos que darle énfasis a lo pequeño. Y en palabras de Wolfgang Simpson, en sus propias palabras, él dice, estadísticamente, la iglesia tendrá que encogerse para poder crecer. ¿Lo está escuchando esta noche? ¿Está conmigo esta noche? Para poder crecer, la iglesia debe de encogerse para poder crecer. En otras palabras, la iglesia debe de organizarse en grupos base para hacer su tarea de discipulado. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Esto es extraordinario. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. La iglesia adventista lo está entendiendo. Necesitamos encogernos para poder crecer. Qué lindo, qué maravilloso. Usted lo está escuchando en su computadora, usted lo está viendo en su celular, usted lo está viendo en YouTube, quizás en la televisión en su casa. Ahí están sus hijos, ahí está su esposa, ahí está su familia. Ese es un grupo base, ese es un grupo que debe de crecer con poder. Ahora, mis hermanos, una vez activos, una vez funcionando, esos grupos base se encargarán de desarrollar las dos marcas del discipulado. Una vez que estén organizados esos grupos base, se encargarán, mis hermanos, de desarrollar las dos marcas del discipulado. Repito, la comunión y la misión. Los grupos bases lo van a hacer. Yo nunca voy a olvidar, jamás, el pastor Parchman era departamental en la Gran Unión hace muchos años, la Gran Unión Centroamericana. Y yo era pastor en Savannah Bight. Seguramente me están escuchando ahí, hermanos de Savannah Bight. Y mis hermanos, hace más de 20 años, recuerdo que el pueblo es pequeño en Savannah Bight. Íbamos caminando con el pastor Parchman y de repente se oían cantos aquí, se oían cantos allá, se oían cantos más allá, se oían cantos por todas partes. Y el pastor Parchman me dijo: Pastor Sigüenza, usted tiene bastante trabajo aquí porque usted tiene mucha competencia. Hay muchas de otras denominaciones aquí en este pueblo. Y yo le dije: Pastor Parchman, no es cierto, son grupos base. Este lugar está organizado en grupos base, en grupos pequeños, y se oía un canto aquí y otro canto allá. Eran nuestras, eran grupos bases adventistas del séptimo día. Qué alegría cuando hay poder en la iglesia. Qué felicidad cuando hay entusiasmo en la iglesia. Qué felicidad cuando hay chispa, cuando hay fuego en la iglesia. Es porque hay grupos base. Mis hermanos queridos, nunca voy a olvidar tampoco, hace como un año, estábamos reunidos los pastores de la Asociación Noroccidental en el SEA. Estábamos analizando cómo crecer más. Y mis hermanos queridos, me tocaba un seminario y antes de dar el seminario recibí una llamada telefónica. Y este hermano de mi iglesia me dice: Pastor, acabamos de venir con un grupo base a la casa del diácono de la iglesia. ¿Se recuerda el diácono, pastor, con su corbatita? Y yo le dije: sí, hermano, yo me recuerdo. Pastor, estamos en su casa.
qué terrible, pastor, cómo vive nuestro diácono de iglesia. Y yo le dije, ¿qué pasó? Pastor, su casa es una casuchita con pedacitos de madera nada más. Pastor, no tiene piso, es una lodacera con estas lluvias. Y me dice, pastor, ahora mismo vamos a ver qué hacemos. Y mis hermanos queridos, la iglesia comenzó a trabajar. Empezamos a traer en carros láminas y maderas para poderle arreglar su casa. Ahora yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿cómo nos dimos cuenta de la situación del diácono de la iglesia? En la iglesia él estaba bien cambiadito, pero en su casa, mis hermanos queridos, vivía una pobreza y hasta tenía signos de desnutrición. Tengo imágenes, pero por respeto no las pongo. Pero mis hermanos queridos, la iglesia se dio cuenta de la necesidad. Yendo a la casa del diácono, un grupo base descubrió la necesidad. Y eso solo es un ejemplo de 1000 que podemos dar. Mis queridos hermanos, mis preciosos hermanos, en un grupo base todos son protagonistas. Y en la iglesia todos son espectadores. Es como un partido de fútbol. 22,000 personas gritando y solamente 22 juegan. Eso pasa en la iglesia. Hay muchos aficionados en la iglesia que están sentados nada más, criticando nada más, pero en los grupos base todos juegan el partido de la evangelización. Alabado sea el nombre del Señor. Lo están escuchando en Tegucigalpa, lo están escuchando en Choluteca. En Danlí quizás lo están escuchando. Seguramente lo escucharon en La Ceiba, allá en Tocoa, en Balfate, todos esos lugares. Aquí en San Pedro Sula, en Santa Rosa de Copán, esos hermanos preciosos. En Roatán lo están escuchando. Mis hermanos queridos, los grupos base juegan un papel extraordinario en la vida de la iglesia. Ya no seamos más espectadores, hagamos discípulos en las casas, mis hermanos. La comunión, esa primera marca del discipulado, implica orar juntos. Hechos 2:42. En los grupos base, usted tiene la oportunidad de orar junto y cerquita a sus hermanos. Mis hermanos queridos, la comunión implica que se persevere en la doctrina. ¿Y cómo lo hacemos? En las casas. Mis queridos, en el cumplimiento de la misión, que es la otra marca del discipulado, el grupo base es siempre el resultado inevitable de la comunión. Cuando usted tiene comunión, automáticamente cumple su misión. Y la verdad, mis hermanos, la base del discipulado eficaz son los grupos base. Y no tenemos miedo de decirlo. Mis hermanos queridos, la vez pasada agarré mi agenda y con esta letra que a veces solo yo entiendo, empecé a escribir. Los grupos base son refractores en casa de la luz de Cristo. Los grupos base son refractores en casa de la luz de Cristo. Así como la luna es un refractor de la luz del sol para la tierra, los grupos base, mis hermanos queridos, son refractores de la luz de Cristo para toda la iglesia y para toda la comunidad. Grandes personajes en la historia, llegaron a ser personas importantes en grupos base. Un conde allá en el pasado, Zinzendorf. El académico George Forel lo dijo de manera más breve. Zinzendorf fue el noble loco por Jesús. Y saben, la historia dice que es recordado por su creatividad, por el grupo pequeño, por la creatividad que tenía por los grupos base, por el grupo pequeño,
pero aún más importante, por cómo movilizó a esos grupos para cumplir la gran comisión de Cristo a través de la obra misionera en todo el mundo. Mis hermanos queridos, ustedes escucharon hablar de John Wesley. Su vida la dedicó a lo que él llamó clases. Él llamó clases a los grupos bases. Y él murió el 2 de marzo, a sus 87 años, en 1759. Sus últimas palabras cuando él murió fueron: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Fueron las últimas palabras de John Wesley, el gran evangelista. Él dijo: lo mejor de todo es que Dios ha estado con nosotros, a sus 87 años, y luego murió. Y en el momento de su muerte había dejado 153,000 miembros, 541 predicadores itinerantes. Y saben, mis hermanos, al momento de su muerte dejó 10,000 grupos base palpitando el corazón. Mis hermanos queridos, es maravilloso. Es realmente maravilloso que en el tiempo de John Wesley, si usted quería entrar ese día que ellos adoraban, usted tenía que haber ido a un grupo base durante la semana. En el grupo base le daban un ticket como símbolo de que usted había llegado. Y cuando venía ese día a reunirse la iglesia en conjunto, estaba el diácono en la entrada pidiendo el ticket, para que ustedes vean lo importante que era para John Wesley sus clases, o sea, sus grupos base. Es más, llegó a decir que su predicación no tenía suficiente poder si la iglesia no tenía clases, si la iglesia no tenía grupos base. En otras palabras, hermanos queridos, en otras palabras, John Wesley sintió que la predicación era vana si no habían clases, si no habían grupos base. Porque los grupos base, mis hermanos queridos, juegan un papel importantísimo en el discipulado. Y es maravilloso saberlo, mis hermanos queridos. Es maravilloso saberlo, mis hermanos queridos. Y la cita que no podemos olvidar: Testimonios para la Iglesia, tomo 7, capítulo 3, página 24. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Y aquí está el nombre que nosotros en Honduras le damos a los grupos pequeños. Por este texto le pusimos grupos base. Mire lo que dice: la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentado por uno que no puede errar. Mis hermanos queridos, alabado sea el nombre del Señor. Los grupos base le fueron presentadas a la sierva del Señor por uno que no puede errar. Los grupos en las casas, cuando se reúnen en las casas, le fue presentada a la sierva del Señor por uno que no puede errar. Por eso yo, Walter, Rodolfo, Sigüenza, Vázquez, Ruiz Castañeda, cree en los grupos base como mejor manera para ser discipulado, porque le fue presentado por alguien que no puede errar. You know what I mean? You know what I mean? ¿Sabe lo que le estoy diciendo? ¿Se da cuenta lo que yo le estoy predicando? Le estoy predicando palabra de Dios. Fue presentada ese ministerio de grupos base por alguien que no puede errar. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. La iglesia adventista aquí en Honduras debe de estar organizada en grupos que se reúnan en las casas para cumplir las dos marcas del discipulado. Ahora, mis hermanos, hay un señor, un pastor, un evangelista, escritor que se llama Wayne Knowles. Escribió un libro que se llama Hagan discípulos en todas las naciones. Y en la página 135 él escribió algo que yo estoy totalmente de acuerdo. Él escribió
Él agarró su pluma, le quitó el taponcito y comenzó a escribir. En un mundo pecaminoso, los grupos base son las únicas familias que algunos llegarán a tener. En un mundo pecaminoso, los grupos base son las únicas familias que algunos llegarán a tener. Mis hermanos queridos, las únicas familias que algunos van a llegar a tener son los grupos base reunidos en las casas. He estado en cumpleaños, he estado en funerales, he estado con enfermos, y mis hermanos queridos, los enfermos, ¿cómo se sienten en los grupos base? Y saben, mis hermanos, el hermano Francisco Jovel sabe de qué estoy hablando. El hermano Francisco sabe de lo que estoy hablando. Así que, mis hermanos queridos, vamos a escuchar al hermano Francisco Jovel allá en la Ribera Hernández de cómo los grupos base hacen la diferencia en la iglesia. Adelante, hermano, que el Señor le bendiga. Muchas gracias, Pastor Sigüenza. Un saludo a la distancia y a todos los amigos y hermanos que nos ven por este canal. Efectivamente, creemos que los grupos base es la mejor estrategia para ser discípulos. Déjeme decirle, pastor, que aquí en el sector donde yo vivo tenemos mucha participación con los hermanos, con visitas, con miembros de toda la iglesia de lo que es la Ribera Hernández del distrito de Júpiter. Y a la vez, déjeme de contarles, pastor, y a todos los que me están escuchando en este momento, me están mirando, para mí es algo impresionante el saber que tenemos grupos base en la iglesia y en todo el distrito de Júpiter. Déjenme decirles que estoy muy contento porque he podido apreciar cuántas personas se han podido acercar a nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas que han tenido miedo tal vez de ir a una iglesia, por medio de los grupos base nosotros vamos a sus casas a poderles predicar de la palabra del Señor. Quiero contarles, mis hermanos y amigos, déjenme decirles que es una bendición grandemente. Hemos podido ver muchas cosas maravillosas en los grupos base. Hemos podido ver cómo la gente derrama lágrimas al contarnos testimonios. En ocasiones creo que nosotros hemos sentido el calor de lo que en verdad se siente en un hogar. Déjenme contarles también de que por muchos años pastores, laicos, hemos tirado las redes y hemos podido pescar muchas almas para el Señor. Pero déjenme decirles que tristemente algunos pueden ir el primer sábado, segundo sábado, el tercer sábado y luego no vuelven a las iglesias. Pero hoy en día hay una nueva estrategia que son estos grupos base. Déjenme decirles que es la mejor forma de poder retener a los hermanos dentro del templo. En ocasiones me ha tocado a mí traer almas para el Señor y lamentablemente se han ido, pero con esta nueva estrategia, que así como la Asociación Noroccidental y así como nuestro distrito, ¿verdad?, del distrito de Júpiter, hemos podido mancomunar este sistema. Déjenme decirles, hermanos, que hay ocasiones en que los hermanos, muchos de ellos primera vez llegan, tal vez de otras iglesias, de otras denominaciones, y hemos podido ver cuán alegres se sienten al poder fraternizar con nosotros. Déjenme decirles que los grupos base es algo muy especial. Tenemos muchas cosas que lo hacemos dinámicamente. Déjenme decirles que comenzamos alabando al nombre de nuestro Dios, le damos la bienvenida a cada uno de ellos, contamos nuestras tristezas, nuestras alegrías, participamos muchas veces en lo que son grupos de oración. Tenemos personas encargadas que se encargan de poder orar por cada uno de ellos. Tenemos celebración de cumpleaños, la pasamos súper bien. Tenemos algo muy importante que es que capacitamos a cada uno de los miembros, los recién bautizados, y así también podemos conformar lo que en verdad un grupo base tiene como base, que es retener, rescatar y ganar. Muchas personas están siendo rescatadas de lo que es el enemigo, y para honra y gloria de Dios tenemos muchos bautismos de hermanos, de muchachos, de jóvenes, de adultos, todos para la honra y gloria del Señor. Y hoy sí podemos decir que la mejor estrategia para el evangelismo
son los grupos base. Así que, Pastor Sigüenza, nosotros seguiremos hasta que nuestro Señor Jesucristo venga en gloria. Que Dios le bendiga. Ahora, mis hermanos queridos, después de escuchar este testimonio, ¿lo escucharon? Maravilloso, mis hermanos. ¿Cómo la iglesia puede entender bien este plan? Mis hermanos queridos, cuando miramos el plan original de Dios y a los líderes más importantes del Antiguo y Nuevo Testamento, podemos concluir esta noche que los grupos base siempre han desempeñado un papel importante en la historia del pueblo de Dios, porque dice la palabra del Señor que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Adán formó su grupo base con su familia en Génesis 2:18. Moisés en Éxodo 18, Moisés con sus grupos. Y en Mateo 10, Jesús con sus discípulos. Y así podemos mencionar varios. Pero alguien dijo, pastor, es que la Biblia se entiende mejor en un grupo base. Claro que sí, la Biblia se entiende mejor en un grupo base. La gente se siente más parte de la familia de Dios en un grupo base. Hay más cariño, hay más amor. Mis hermanos queridos, otra razón, las oraciones se vuelven más significativas en un grupo base. Mis hermanos queridos, otra razón, se hace más fácil manejar el estrés y la presión. En las casas, en las salas, se maneja mejor el estrés. Y aún más, representa una forma natural de compartir a Cristo con amigos, familiares y otras personas en el trabajo, en los grupos base. Desarrollamos habilidades de liderazgo que nunca supimos que teníamos. En este momento que yo estoy predicando, hay líderes de grupos base que ya fueron nombrados ancianos de iglesia. ¿Por qué? Porque se desarrollaron en los grupos base. Y mis hermanos queridos, profundizaremos nuestra comprensión de la adoración. En los grupos base, usted le encuentra el sentido de adoración. Cuando se canta ese corito, cuando se canta esa alabanza. Mis hermanos queridos, en este momento quiero decirte que Dios ha estructurado su iglesia en grupos pequeños, que vayan de casa en casa predicando el evangelio a toda criatura. Debes de hacer una decisión. Debes de hacer una decisión. Tienes que hacer una decisión en esta noche. El Señor te ha dado una casa, no solamente para vivir. El Señor te ha dado una casa para que esa casa se convierta en una pequeña iglesia. Trabajar, trabajar y trabajar es el perfume de los campeones. Gracias por habernos acompañado durante esta noche. Esperamos que estén disfrutando de la programación, pero les invitamos para que cada uno de ustedes pueda compartir. No nos quedemos como familia con este material. Es el deseado de Dios que cada uno de nosotros sea un discípulo de Cristo Jesús. Vamos a orar para cerrar nuestra programación en esta noche. Gracias, nuestro Dios, porque hoy usted ha utilizado al pastor Sigüenza y queremos que nuestra vida también se afirme en los principios eternos. Haga de nosotros discípulos útiles en la causa de Dios. Pedimos estos favores, su amor y su compañía, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invitamos mañana para disfrutar del tema titulado Miembro o Discípulo.